Antonio Cruz Suárez. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona, catedrático ha sido durante muchos años, 35 años, y jefe de seminario de Ciencias Naturales en Tarrasa, en el Instituto de Tarrasa, en Barcelona. Por otro lado, es doctor también en Teología y ha sido profesor en diferentes centros, disciplinas. Pues Antonio, es tu tiempo para que también puedas compartir con nosotros. Y muchas gracias de nuevo por estar. Muchas gracias, Juan Manuel, por esta presentación y buenas tardes a todos los que estáis unidos. Veo pequeñitos y sonrientes en diferentes lugares, ¿no? Pero estamos unidos por algo que no se ve, que es la fe, pero a veces sí se refleja en los corazones y en las personas. Realmente estamos viviendo, como sabéis todos, una situación muy difícil, un tiempo de tristeza, un tiempo de dolor, de sufrimiento, en los que la enfermedad y la muerte ha tocado a muchas puertas, muchos hogares y muchos amigos y hermanos han perdido seres queridos por todo el mundo. Y en esta situación siempre la gente se suele hacer preguntas, y tanto los creyentes como los no creyentes. Y abunda hoy esa cuestión que casi se atreve, es como un reto a Dios, ¿no? Es decir, bueno, ¿es Dios culpable del sufrimiento del ser humano? ¿Por qué permite Dios estas cosas, no? ¿Y por qué si es un Dios tan bondadoso, si es un Dios tan omnipotente, ha permitido que este COVID, que este coronavirus, se lleve por delante ya casi a 2 millones de personas en todo el mundo? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa, no? A veces es curioso también cómo algunas personas que no creen en Dios nos plantean a los creyentes esta cuestión. Se acuerdan de Dios cuando las cosas van mal también, ¿verdad? Eso suele ocurrir mucho en nuestra sociedad. Y la verdad es que uno a veces busca respuestas y a veces queremos dar argumentos positivos, pero si miramos hacia atrás, si miramos la historia de la humanidad, vemos que esto que nos está pasando ahora a nosotros ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Yo diría que el coronavirus, de hecho, no es lo peor que nos ha ocurrido. Por ejemplo, si recordamos la peste negra en el siglo XIV, una bacteria que pasaba de los roedores, de las ratas y de los ratones, pasaba a través de las pulgas y a través de los piojos, pasaba a las personas. Y esa bacteria mataba a las personas, concretamente mató a 50 millones de personas en Europa, la peste negra. O el sarampión, que se llevó por delante a 200 millones de personas. O incluso, mucho más reciente todavía, el virus del SIDA, el virus de inmunodeficiencia humana, que hasta ahora ha matado ya a 35 millones de personas. O la famosa... el virus de la gripe española de 1918, que mató, ahí las cifras no están muy claras, pero se cree que entre 50 y 100 millones de personas. ¿Por qué pasan estas cosas? Se ha inventado una palabra, la palabra zoonosis, es decir, para esas enfermedades que pasan de los animales a las personas y que pueden ser muy graves, porque en los animales esos virus no son mortales. Los animales los controlan, viven con ellos, como nosotros vivimos con otros virus que tampoco nos matan. Pero cuando pasan de los animales a los seres humanos, ahí viene el problema, porque nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas, no está preparado para atacar, para neutralizar esos virus. Este del coronavirus se cree que pasó pues, a través de los murciélagos, unos murciélagos de Asia, todo el mundo sabe lo de Wuhan. Y la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tenemos alguna responsabilidad los humanos en eso? Pues sí, tenemos mucha responsabilidad, porque a veces los humanos, con nuestra actividad,
en el mundo, hemos alterado los ecosistemas naturales y hemos permitido, hemos propiciado este acercamiento entre estos virus de ciertos animales y las personas, cuando realmente no debería ser así. Pero, hermanos, Dios puede tener razones para permitir estas cosas que nosotros podemos perfectamente desconocer. No tenemos por qué saber todo lo que Dios piensa y Dios hace. Podemos decir que hay sufrimientos que pueden tener un sentido pedagógico. Cuando nos duelen las muelas, bueno, eso nos sirve para ir al dentista y que se nos cure, que se nos solucione el problema. A veces el dolor es muy instructivo. A veces el sufrimiento nos edifica. Y parece que los creyentes estemos en ciertos momentos obligados a dar una respuesta del mal en el mundo, del sufrimiento en el mundo. Y tenemos esa carga, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a ver cómo explicamos esto. Pero si nosotros lo planteamos desde otro punto de vista, ¿cuál es la explicación del mal en el mundo desde la no fe, desde el escepticismo, desde el ateísmo? ¿Cuál sería la explicación de este dolor tan concreto, de este sufrimiento del coronavirus? Bueno, la respuesta que se da desde la increencia es que esta enfermedad no sería mala en sí misma para la humanidad en general, sino que resultaría a la larga beneficiosa, porque elimina a los débiles. Elimina a aquellas personas que tienen sistemas inmunitarios, que tienen pocas defensas, deficientes, y eso hace que sobrevivan aquellos que tienen un sistema inmunitario fuerte y los otros serían de esta manera eliminados. Esto es una respuesta que se puede dar desde la ciencia, desde el gnosticismo, frente a este problema. La cuestión es, a la persona que está en una UCI, ¿de qué le sirve esta respuesta? ¿De qué me sirve a mí que estoy enfermo, que estoy gravemente afectado, que me digan estas cosas, que mi eliminación va a ser positiva para el resto de la humanidad? Bueno, cuando desde el ateísmo se nos cuestiona, parece que ellos sí que tengan respuesta al problema del mal, pero en realidad tampoco la tienen. El problema del mal es un problema que sufrimos en este mundo y que estamos padeciendo constantemente. A veces, cuando se dice esto que nos está ocurriendo es malo, estamos sufriendo una serie de cosas malas, ¿en qué patrón nos basamos para distinguir lo malo de lo bueno? ¿Cómo sabemos que una cosa es mala y que otra es buena? Hemos de tener un estándar moral, hemos de tener unas reglas, unas normas que nos digan lo que es bueno y lo que es malo. Y ese código moral, ¿sobre qué se basa? Se basa sobre los criterios de la sociedad en un momento determinado de la historia, se basa sobre lo que piensan unos. Son arenas movedizas en general lo que suele sustentar estos planteamientos. Pero desde la fe, desde la creencia, nosotros vamos a la Biblia y en la Biblia encontramos un código moral. La Biblia nos dice muy claramente lo que está bien y lo que está mal. Hay una ética bíblica, una ética fundamentada en la palabra de Dios. Y al considerar el coronavirus como un mal para el ser humano, de hecho, estamos asumiendo que hay un código ético, que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Y eso solo se puede fundamentar en la existencia de un Dios que nos ha creado con amor, un Dios omnisciente, un Dios sabio. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, la Biblia nos enseña que Dios no fue el autor del mal en el mundo. La Biblia nos dice que el mal entró en el mundo como consecuencia de la soberbia humana,
como consecuencia de nuestro propio orgullo. Los virus peligrosos como el COVID-19 y todo aquello que produce hoy sufrimiento, dolor y muerte, dice la Biblia, que no son más que la consecuencia de nuestro propio pecado. Pecado es una palabra que hoy no está de moda. ¿De qué manera ocurrió eso? ¿De qué manera la maldición sobre el pecado original hizo que las cosas buenas de repente se tornaran malas? No lo sabemos. La ciencia no ha descubierto nada de eso. Incluso algunos dicen, bueno, es que a lo mejor lo que hoy consideramos malo antes fue bueno. Por ejemplo, el veneno de las serpientes. Hoy sabemos que esas mismas moléculas que son venenosas se pueden usar para el bien, para curar cánceres, por ejemplo. Entonces algunos dicen, bueno, quizá Dios creó cosas buenas que luego, por algún motivo, se volvieron malas. No lo sabemos. Otros dicen que no. Otros dicen que la creación siempre fue así y que la caída moral del ser humano, la caída que afectó a toda la creación, pues afectó también a la naturaleza humana y a todos los sistemas bioquímicos y todos los sistemas biológicos de la Tierra. La Biblia no lo explica. ¿Cómo ocurrió eso biológicamente? Hoy solo podemos decir que vivimos en un mundo, vivimos en una biosfera en la que la muerte resulta necesaria para que surja la vida. Vivimos en un planeta, la Tierra, que solo recibe energía del Sol, no recibe materia. La materia que tiene la Tierra siempre es la misma. Se recicla a lo largo de los milenios, pero siempre es la misma materia. El agua que hay en la Tierra siempre es la misma y se recicla. Solo viene energía del Sol, también puede venir algún meteorito, pero eso es una cosa residual que no tiene mucha importancia. Es algo misterioso que hoy la muerte es prioritaria para que surja la vida. ¿Cuál es la solución a ese problema? Bueno, el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, tiene unas palabras que dice: nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. 2 de Pedro 3:13. Esa es la esperanza cristiana. Cielos nuevos y tierra nueva, renovados, igual que nuestros propios cuerpos. Yo creo, queridos amigos, que Dios no se dedica a castigar a la humanidad enviándonos virus mortales que acaban sobre todo con los más débiles. Dios no juega a eso. Dios no mata indiscriminadamente creyentes o no creyentes. Dios quiere que las personas se reconcilien con Dios a través de Jesucristo. Porque Dios no quiere tenerles en cuenta a los hombres sus pecados, como dice Pablo en 2 de Corintios 5. Creer que la actual pandemia es un castigo de Dios a la humanidad, yo creo sinceramente que es equivocarse. Como se equivocaron, por ejemplo, los amigos de Job cuando le decían: es que lo que te está pasando es porque tú te lo mereces. Dios te está castigando. Es equivocarse como se equivocaban los discípulos de Jesús cuando pensaban que aquel ciego de nacimiento había nacido ciego por su propio pecado o quizá por el pecado que habían cometido sus padres. Pero estaban en un error. Es equivocarse como se equivocaban también quienes creían que Pilato había sido utilizado por Dios para castigar a los galileos, para asesinarlos en el templo junto con los propios sacrificios que ellos estaban presentando, según se explica en el capítulo 13 de Lucas. Es equivocarse como aquellos 18 que fueron sepultados cuando se derrumbó la torre de Siloé. Y el propio Señor Jesús les dijo a sus discípulos: ¿pensáis que eran más culpables que todos los demás hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. No eran más culpables que el resto. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Hermanos, Dios no es un verdugo arbitrario. Lo que Dios quiere es el arrepentimiento y la salvación de las personas. Por eso, en el Nuevo Testamento, Dios se muestra paciente y Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, de la misma manera que hace llover sobre justos y sobre injustos. Aquella antigua imagen borrosa, precristiana, del Dios justiciero, del Señor de los ejércitos, que castigaba a los hebreos con plagas, con guerras, que endurecía el corazón de los hombres, como el corazón de Faraón, que enriquecía y empobrecía a las personas y de cuya boca tanto podía salir lo malo como lo bueno, se va a perfilar en el Nuevo Testamento con un rostro amable, con un rostro quizá apesadumbrado, como el de Jesucristo, colgando de un madero. Jesús enseña a sus discípulos de otra manera y enseña a llamar papá a Dios, Abba, como hacían los niños pequeños con sus padres. El Dios de dioses, el Señor de señores del Antiguo Testamento, el poderoso, el temible, el Jehová de los ejércitos, se muestra en Jesús, muestra su aspecto más amable, su aspecto más humano. Y el apóstol Juan llega a escribir: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Un creador amoroso, yo no creo que se dedique a enviar virus mortales a los seres humanos como supuestamente hacían los dioses paganos. Eso sí lo hacían. Es imposible concebir la existencia de un mundo finito como el nuestro, un mundo poblado por criaturas finitas que no estén sujetos a los zarpazos de la enfermedad, de la muerte, del dolor, del sufrimiento. Lo único que nos puede librar de la influencia negativa es la esperanza de un futuro mejor, de unos cielos nuevos y de una tierra nueva, donde, dice la Biblia, morará definitivamente la justicia. Dios hizo posible nuestra eternidad. Y eso es muy fuerte. A través de Jesucristo se hizo posible nuestra eternidad. Porque Cristo venció el aguijón de la muerte. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Somos ciudadanos de la eternidad, los creyentes, los que creemos en Jesucristo como Salvador y como Señor. Hermanos, la mejor vacuna contra el coronavirus se llama Jesucristo. Jesucristo es el que nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esa es la solución para el creyente. En la cruz del Calvario, Dios se identifica a través de Jesucristo con todo tipo de sufrimiento humano, con toda enfermedad humana, porque el mismo Jesús sufrió las consecuencias en su cuerpo y murió por nuestras transgresiones. El Señor Jesús se enfermó por cada uno de nosotros. Murió en la cruz. Pero la resurrección de Cristo también anticipa un mundo sin dolor y un mundo sin lágrimas, un mundo sin muerte. Por lo tanto, nuestra confianza debe descansar en la roca inquebrantable del Evangelio. Los creyentes en esta situación de dificultad que estamos viviendo, de dolor, de sufrimiento, debemos orar. Debemos hacer reuniones como esta, reuniones unidas de oración por todo el mundo. Debemos interceder los unos por los otros. Esta es la manera de renovar el consuelo y renovar la esperanza en este mundo
que sufre, que llora y que muere. Muchas gracias, queridos hermanos, y que el Señor os bendiga.